tanto de vulva y de cuello. Y hoy vamos a ver qué es la parte ya más maligna y netamente como cáncer del cuello uterino, pero no tan a fondo como lo van a ver en ginecología, que es el área donde tienen que revisarlo como tal, ¿ya? Entonces la neoplasia de cervix, siendo el cervix la cuarta causa de cáncer más frecuente, se diagnosticaron alrededor de 570.000 mujeres en el 2018. La mitad de estos casos fueron mortales, ¿no? Estos son datos estadísticos según el libro de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hace 50 años era la primera causa de muerte de todas las disfunciones habidas y por haber en esa época. Actualmente, gracias a la citología que hizo Papa Nicolau, se logró reducir un 75% la mortalidad en lo que es la detección y el tratamiento de lo que es el cáncer de cervix, bajando hasta una tercera posición el tema de las defunciones por cáncer cervicuterino. Y esto es debido a la citología, a lo que llamamos aquí el Papa Nicolau, ¿ya? Dentro de su patogenia, el principal factor es el virus del papiloma humano, ¿ya? Esto, el de alto riesgo, principalmente reconociendo tres tipos de VPH de alto riesgo, tanto 15, 16 y 18. Dentro de ellos, tienen ciertos grupos más porcentajes que causan cáncer y otros menos, siendo el 18 responsable del 10% y el 15, el serotipo número 16, responsable de un 60%. El serotipo 15, responsable junto a otros VPH de otros serotipos, responsable de un 5% de todos los cánceres producidos y asociados al virus del papiloma humano. Entonces, los serotipos de VPH de bajo riesgo ya están asociados a la producción de verrugas, ya sean vulvares, perianales o perineales, no así con la producción de cáncer en el cuello. Las infecciones por VPH son transitorias, un 50% remiten a los 8 meses y un 90% de ellas a los 2 años totalmente seguros. Eso quiere decir que los papilomas, las verrugas genitales, se curan en un 50%, ¿no?, de las veces sin hacerles nada. Esa verruguita se cae, se reabsorbe y a los 8 meses, y en un 90% a los 2 años sin hacerle ningún tratamiento. Dentro de ellos lo quirúrgico, la criogenización y del otro la quemada con ácido. Entonces, el VPH de alto riesgo demora más tiempo en sanar y tiene la posibilidad de sanar sin hacer ningún tratamiento, ¿no? Pero generalmente tarda hasta 13 meses en curar, teniendo la posibilidad de que este virus pueda ser potencial desencadenante para que la paciente desarrolle algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, pero eso se debe a que el VPH actúa como un carcinógeno, o sea, estimula a las células a volverse neoplásicas, a tener un crecimiento irregular, anómalo, la infección de VPH. Y esto se debe a dos proteínas, principalmente a la E6 y a la E7, ¿no?, las cuales interfieren en las proteínas que son supresoras principales en la formación de células neoplásicas. Y dentro de este vamos a conocer las lesiones premalignas o las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, que son formaciones que nos informan en la Papa Nicolau, ¿no?, los cambios celulares que hay a nivel del cuello, ya sea en el orificio cervical interno o el orificio cervical externo. Y esos cambios celulares van a ser informados en un informe anatomopatológico y nos van a hacer referencia a la diferenciación que hay en el epitelio normal del epitelio patológico, ¿ya? Entonces, estos progresan a carcinoma, la mayoría no progresan a carcinoma, perdón, la mayoría resuelven solo, ¿no? Y solo un pequeño grupo de estas lesiones de bajo riesgo progresan a un proceso neoplásico maligno, ¿ya? Representan una infección por VPH con alto nivel de replicación, con alteraciones leves de las células del hueso y por lo tanto no están tomadas como unas lesiones precancerosas o como unas lesiones malignas, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la infección por VPH hace que estas células de la región cervical empiecen un proceso de replicación diferente a lo que produce el cuerpo, y entonces
ese proceso de replicación activa no es considerado proceso maligno en esta etapa cuando se encuentra una lesión premaligna. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Una lesión de bajo riesgo. Vemos que en la anterior veíamos una célula cervical bonita, redondita, una célula cervical bonita, cilíndrica, ¿no? Con su centro bien centralizado, su núcleo, y además tiene un citoplasma de color rosado. Cuando ya existe una lesión o una sobreinfección por el virus de VPH, va a cambiar la forma de la célula. Aquí vemos una esquematización, un dibujo donde vemos una célula, ya sea de un extendido citológico, en el cual vamos a ver cambios y en la relación núcleo-cromatina, ¿ya? ¿No? Irregularidades nucleares, y además vamos a ver hipercromacia, o sea, cambio en la coloración que hay habitualmente entre el núcleo y el citoplasma. ¿No? Pueden haber binucleaciones igual, y va a haber un halo perinuclear que está formando en el externo, ¿ya? Entonces, abajo vemos las células que son en un extendido normal, el cual se puede ver, ¿no? Aumento del núcleo con la formación de su halo, y eso se debe a que son células infectadas por el papiloma del virus humano y produce esos cambios en la célula y se informa anatomopatológicamente como una lesión de bajo riesgo, ¿no? Entonces ahí vemos esquemáticamente células normales, lesiones de bajo riesgo donde vemos un halo blanquecino alrededor del núcleo, ¿no? Binucleación, irregularidades del núcleo, y estas células pueden progresar a un cambio totalmente de su estructura, una hipercromacia sin el halo perinuclear, y eso va a interpretarse como una lesión de alto riesgo, o probablemente pueda causar un proceso neoplásico a largo plazo. Entonces, las lesiones escamosas intraepiteliales de alto riesgo, ¿no? Se consideran lesiones de alta progresión a carcinoma. O sea, estas células sí o sí en algún momento van a llegar a causar cáncer. Y son las mismas células infectadas por el virus del papiloma humano, ¿no? La infección del VPH produce una desregulación del ciclo celular y se traduce en una proliferación del epitelio. O detención de la maduración del epitelio con menor tasa de replicación viral que las lesiones de bajo riesgo. En otras palabras, como ustedes saben, el ciclo celular de cualquier célula, hay una fase en que la célula está en descanso, una fase en la que la célula empieza a proliferar, empieza a haber duplicación de los cromosomas y empieza a proliferar. Entonces, el papiloma tiene la particularidad de interferir en estas fases y hacer que haya una replicación anómala tanto del núcleo como de la cromatina, y es por eso que hay alteraciones en las células nuevas replicadas. Entonces, y esas lesiones que se van a demostrar en las células, ya sea por el Papá Nicolau o una citología, vamos a tener tenemos células más grandes, vamos a tener núcleos mucho más grandes, con alteración en el núcleo cromatina, alteración nuclear variable, con hipercromacia. Estas células son más oscuras, en otras palabras, con la tinción se vuelven mucho más azules que en relación a las previas. Las alteraciones en el ciclo celular son irreversibles, ¿ya? O sea, una vez lesionada la célula, empieza a su ciclo de reproducción totalmente alterado y termina alterado, en otras palabras, no vuelve atrás. Entonces permanece permanentemente transformado. El 80% del VPH de alto riesgo es causado por el papiloma virus número 16, el 80% de las lesiones intraepiteliales de alto riesgo. Ya cerca de un 20%, a pesar del tratamiento que se haga, ya sea una conización, ya sea una radioterapia, una extirpación de la lesión, producen recurrencia en un 20% de los casos. Morfológicamente, ¿no? Una lesión de bajo riesgo se ve o se basa en la identificación de atipias celulares, o sea, lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, para ver si es una lesión de alto o bajo riesgo, hay que ver la diferenciación celular. Esto es una placa de cervix, en el cual vemos las células normales en la periferia y las células que tienen este halo blanquecino, que son células infectadas por el virus del papiloma humano, consideradas como una lesión de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, es lo que tratan de identificar, mostrando el tamaño, aumento del núcleo, hipercromacia, tinción oscura o variaciones en el tamaño y forma del núcleo, que es lo que estamos buscando aquí, lo que vimos anteriormente, que es lo que busca el patólogo para informar si es una lesión de alto o de bajo riesgo.
Y ese halo perinuclear se conoce como atipia coilocíclica, que es la lesión característica del virus papiloma humano en las células del cervix. Puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, el carcinoma cervical es mucho más frecuente en mujeres entre los 45 y 50 años. Generalmente no se ve carcinoma en mujeres más jóvenes, pero puede haberlo, ¿no? Dentro de este existe el carcinoma epidermoide, el tipo más frecuente de todos los cánceres del cervix. El 80% de los casos, en el 80% de los casos, y un 15%, ¿no? Tenemos el adenocarcinoma. Entonces, de los cánceres del cervix, el 80% corresponde al carcinoma epidermoide, un 15% al adenocarcinoma, ¿ya? Y todos están relacionados al BPH de alto riesgo. Generalmente, como el cáncer cervical y otros tipos de cáncer, no produce sintomatología, sino hasta el último momento cuando el paciente ya está con metástasis y produce una lesión irreversible, ¿no? Cuando ya está el paciente en metástasis. Entonces, por eso que se lo encuentra en estados avanzados cuando ya no se puede hacer nada con el paciente, y por eso terminan falleciendo, teniendo un paciente alta mortalidad por el mismo hecho de que no produce dolor. Morfológicamente podemos ver una masa muy fucosa o infiltrante, ¿no? El carcinoma epidermoide compuesto por lengüetas de epitelio escamoso maligno. He buscado un montón traté de buscar imágenes, pero no hay muchas imágenes de cáncer del cuello uterino, ¿no? Son muy pocas y las que hay están mal tomadas, entonces vamos a repetir la misma imagen. Y el adenocarcinoma se caracteriza por una proliferación de epitelio glandular. En otras palabras, ¿no? Morfológicamente es como ver una imagen algodonosa en el cuello uterino, y esta tiene múltiples infiltraciones a su alrededor, similar a lo que estamos viendo acá, que infiltra tanto hacia la parte interna como hacia las paredes de la misma vagina. Bien, y una vez tenemos las lesiones establecidas, el patólogo dice que tenemos una lesión infiltrante, tenemos una lesión de alto riesgo, de bajo riesgo. Una vez establecido ello, él estadifica el cáncer del cervix según una clasificación que va desde el puntaje del 0 al 4, ¿no? Siendo el estadio 0 carcinoma in situ localizado en el mismo cuello sin metástasis a otra parte, ya sea paredes vaginales o el endometrio, ¿ya? Y el estadio 1 se divide en estadio 1A y el estadio 1A sub 1, en el cual tenemos solo un diagnóstico microscópico. En el estadio 1A sub 1, invasión del estroma, ¿ya? De 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de extensión. En el 1A sub 2 tenemos profundidad máxima de invasión de aproximadamente 3 milímetros con menos de 5 milímetros de extensión. Esto no lo memoricen, no lo tomen tan en serio, porque esto lo van a revisar en ginecología. ¿Ya? Esa parte de lo que es la clasificación y la estadificación se lleva en una parte específica, en la parte de ginecología, donde van a ir a verlo en la maternidad propiamente dicha. ¿Ya? Y esas son las clasificaciones que hay, que son del 0 al 5. Entonces en el libro, si quieren revisarlo, está bastante extenso y no necesitan memorizarlo, porque vamos a avanzar eso superficial del cáncer de cervix, porque el cáncer de cervix está dividido en varias clases, ¿no? Entonces, con que sepan que el cáncer de cervix es originado por los virus papiloma humano de alto riesgo, y pueden tener una lesión de bajo riesgo, una lesión de alto riesgo, y que eso se lo evidencia por una citología, o en el mejor de los casos, un Papá Nicolau. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre eso? Vamos a pasar al otro tema. La otra
que vamos a ver es la mama y las vamos a ver, ¿no? Primero, recuerdo, la mama tiene conductos y lobulillos, que es anatómicamente la división que tiene la mama, y eso hace referencia a los lobulillos y los conductos que van a ir hacia el pezón. Histológicamente este está compuesto por células luminales y miofiteliales que conforman la estructura anatómica de la mama, ¿no? Entonces, estas estructuras van a conformar de entre 6 y 10 conductos principales, los cuales se van a unir y van a bajar hacia lo profundo de la mama, produciendo y extendiendo las unidades lobulillares, en otras palabras, que son estas partes de aquí. Se ramifican hacia la profundidad de la mama, produciendo los lobulillos de la mama, donde posteriormente se va a producir leche, ¿no? Entonces, estos se ramifican desde el pezón, se forman múltiples conductos más pequeños. Generalmente después de la pubertad, el sistema de conductos se expande y prolifera, dando lugar a numerosas unidades lobulillares, y eso bajo acción de las hormonas que se producen en la pubertad. Los cambios de las mamas son dinámicos y cíclicos, que quieren decir que van a variar en el transcurso del desarrollo femenino y van a ser más acentuados posterior a la pubertad, cuando haya la mayor producción de estrógeno, y cíclicos porque vienen mes a mes, ¿ya? Dependen netamente de hormonas estos cambios, principalmente el estrógeno, ¿ya? Y en el embarazo la mama se considera que tiene su madurez total, y esto debido igual a los cambios hormonales que produce el embarazo. Eso va a llevar a que los lobulillos mamarios incrementen tanto en tamaño y en número progresivamente para sostener la vida del nuevo ser. ¿Ya? Entonces, dentro de las presentaciones de las mastopatías, el 90% de las lesiones son de origen sintomática y por lo tanto son benignos, más del 90%. Dentro del 45% de los cánceres de mama son sintomáticos, y el resto se descubre mediante la mamografía, ¿no? Entonces, la mayoría de las lesiones que aparezcan en mama, más del 90% son de origen benigno, y cuando hay un proceso tumoral neoplásico, en el 45% de los casos, es sintomático, son sintomáticos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si hay una masa o una tumoración, una secreción del pezón, en más del 90% de los casos va a obedecer a una causa benigna. En el otro porcentaje, cuando aparece una lesión de origen sospechoso, ¿no? Va a dar sintomatología, y por lo tanto, cuando hay sintomatología, puede ser asociado a un proceso tumoral maligno, ¿ya? Y muchas otras veces las lesiones en mama son halladas ocasionalmente. Mujeres que van al médico, se les realiza una mamografía o una ecografía, y en el cual se descubre una lesión, que son incipientes, que son pequeñas y que se deben observar periódicamente. Dentro de las presentaciones de las mastopatías tenemos lo más frecuente y lo más común, que es el dolor o la mastalgia, que se conoce dentro de lo que es la terminología médica, ¿ya? Y este puede ser un dolor cíclico, una mastalgia cíclica, y cuando es cíclica obedece a edema premenstrual inducido netamente por procesos hormonales, y puede ser no cíclico o localizado por procesos de infecciones o lesiones físicas, traumas a nivel de una o ambas mamas, ¿ya? El otro proceso de inflamación, dentro de la inflamación tenemos que es poco frecuente en mujeres que no estén dando de lactar, siendo más frecuente en mujeres que están en su periodo de lactancia, ¿ya? El otro proceso que es por el cual las pacientes acuden es por secreción del pezón, la cual puede ser normal, porque no se olviden que la mama responde a estímulos hormonales cíclicos. Entonces, la secreción del pezón en condiciones normales, cuando es bilateral, puede ser transparente, puede ser lechosa,
no debería asustar porque en la mayoría de los casos obedece a procesos hormonales benignos o están asociados a otros procesos, como por ejemplo mujeres que toman anticonceptivos que pueden llevar a una galactorrea, ¿no? Entonces la secreción lechosa o galactorrea, que es la secreción blanquecina que sale del pezón, ¿no? Puede ser causada en mejor caso por adenomas hipoficiarios, por procesos tumorales extraglandulares, o sea, en el sistema nervioso central de donde deriva la liberación de prolactina, ¿no? O hipotiroidismo o uso de anticonceptivos. Esta secreción o esta galactorrea que produce el pezón no está asociada a procesos patológicos malignos. Entonces, la mayoría de los casos son procesos benignos, inducidos por cambios hormonales. ¿Ya? Entonces, ahora, tenemos también, aparte de la galactorrea, la secreción del pezón puede ser hemorrágica, ¿no? Y esta secreción puede ser serosa. ¿Ya? Entonces, cuando es serosa puede obedecer a quistes mamarios que reventaron y están drenando hacia el exterior por los conductos galactóforos y se ve una secreción citrina, blanquecina o amarillenta. La secreción asociada a procesos de malignidad incrementa con la edad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos pacientes mayores de 60, 50 años y tienen secreción por el pezón y esa secreción es de color roja o es hemorrágica, está asociada a un carcinoma in situ, ya sea del conducto mamario o de la misma glándula mamaria. Entonces, en pacientes jóvenes, cuando hay secreción del pezón, el proceso neoplásico es muy poco probable, pero en pacientes mayores, cuando hay secreción del pezón, es más probable que tengan un proceso neoplásico, ¿no? 7% de las mujeres que presentan secreción son menores a 60 años y un 30% son mayores a 60 años. Entonces, los procesos de secreción del pezón asociados a malignidad incrementan con la edad, son muy poco probables en mujeres jóvenes, ¿ya? Y cuando es un proceso maligno asociado a mujeres mayores de 60 años, se asocia a que la secreción del pezón sea de color hemorrágico, o sea, una secreción hemorrágica unilateral, no bilateral. La otra presentación clínica de las mastopatías son las masas palpables, y las masas palpables son otra de las causas más frecuentes de consulta, el cual se debe a una proliferación de estroma o de células epiteliales inducida por procesos hormonales cíclicos o por traumatismo que produce un aumento del mismo estroma o de los conductos o de los lobulillos, ¿no? Entonces, y estas tumoraciones son las palpables. Generalmente son benignas, ¿ya? Y son palpables o detectables cuando tienen un tamaño de entre 2 y 3 centímetros. El 95% de estas tumoraciones son de origen benigno, ¿ya? Entonces pueden tener formas redondeadas, ovaladas, móviles, de bordes delimitados, no dolorosas en la mayoría de los casos, que están presentes en alguno de los cuadrantes mamarios, ¿ya? Y esas pueden ser debido a fibroadenoma o quistes que se forman por procesos hormonales o por procesos traumáticos asociados a la misma mama. A diferencia de que un tumor maligno, que también puede dar la misma manifestación, una masa palpable en cualquiera de los cuadrantes de la mama, la diferencia entre un proceso de origen maligno es que los tumores malignos desde su presentación invaden planos profundos, por lo tanto vamos a tener una masa palpable adherida a planos profundos, ¿no? De consistencia dura, pétrea, ¿no? De bordes irregulares. La malignidad incrementa con la edad, o sea, mientras esta lesión la encontremos en una paciente joven, puede ser debida netamente a procesos hormonales, traumatismo, procesos infecciosos. Pero si esta lesión la encontramos en una paciente mayor de 60 años, puede ser debido a procesos neoplásicos en la mayoría de los casos. El 10% de las pacientes que presentan patologías de masa palpable son menores a 40 años y mayores a 60 años, mayores a 50 años el 60%. Y de ese 60%, cuando son mayores a 50 años, el riesgo de tener una neoplasia de mama es más alto. Entonces, el 50% de los carcinomas se encuentran en el cuadrante supero externo de la mama.
el 10% en los demás cuadrantes y el 20% en la región central. Y esto se refiere a lo siguiente: la mama, anatómicamente, y para estudiarla en los estudios, ya sea mastológico, ya sea ecografía, ya sea mamografía, se la divide en esos cuadrantes, ¿no? Que son cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno, y cuadrante inferior interno, y la región central o la región areolar. Entonces, el 50% de las lesiones tumorales malignas se encuentra en el cuadrante superior externo, en este nivel. Toda lesión en pacientes mayores de 50 años que se encuentra en este cuadrante debe ser observada, evaluada, porque tiene alto riesgo de malignidad. Muy poco probable las lesiones malignas mayores de 50 años que se encuentren en este sector, aunque pueden haber. Son menos las posibilidades, pero más del 50% se encuentra en el cuadrante superior externo. ¿Ya? ¿Duda, pregunta hasta ahí? Sí. Entonces los trastornos inflamatorios son infrecuentes prácticamente en periodo, o son bastante frecuentes en periodo de lactancia. ¿Y eso por qué creen que es más frecuente en el periodo de lactancia los procesos inflamatorios? ¿Alguno de ustedes es madre? ¿Nadie? Bueno, y eso básicamente, ¿no? Debido a que la mama, como saben, cuando ya la mujer da a luz, nace el niño, se libera prolactina. ¿Para qué? Para que la mama incremente tenga la producción de leche. Y habitualmente la mama no está acostumbrada, uno, al trauma que produce la succión, a la saliva que obtiene gérmenes del nuevo ser, y esa succión y trauma produce fisuras, produce grietas en la mama, y entonces hay una solución de contigüidad, y va a entrar gérmenes de la boquita del niño y va a entrar gérmenes de la misma piel, y eso produce los procesos inflamatorios, y por eso son más frecuentes los procesos inflamatorios en el periodo de lactancia que en mujeres que no tienen hijos. ¿Ya? Entonces, es importante determinar la causa del proceso inflamatorio para darle tratamiento. ¿Ya? Recordar siempre que el carcinoma, algunos tipos de carcinoma pueden simular un proceso inflamatorio, y por ende es importante indagar si la mujer está en periodo de lactancia y si este proceso no está relacionado al periodo de lactancia, porque si no está relacionado al periodo de lactancia, podríamos sospechar en que ese pudiera ser un proceso tumoral de origen maligno. ¿Ya? Los procesos inflamatorios representan un 1% de los síntomas mamarios, que son bastante infrecuentes, ¿no? Y este puede ser por procesos infecciosos, puede ser por enfermedades autoinmunes, puede ser por reacciones de tipo cuerpo extraño. Y podemos clasificarlo, o podemos decir que un proceso inflamatorio es una mastitis principalmente, o es la primera causa de infecciones dentro del primer trimestre de la lactancia materna como tal, ¿ya? Y se debe a grietas y fisuras en los pezones, ¿ya? Entonces vamos a tener una mama eritematosa, dolorosa, asociada a fiebre o alzas térmicas, ¿no? Que es la principal razón de consulta al médico. Aumento de volumen de una de las mamas con eritema, calor, dolor, rubor y además alzas térmicas. La mastitis aguda puede ser causada por dos tipos principales de gérmenes que se encuentran principalmente en la piel: el Staphylococcus aureus, que produce una lesión más localizada, y el Streptococcus, que produce una lesión más profunda y se puede diseminar incluso, ¿no? Entonces, estos dos gérmenes responden bastante bien a tratamientos con esquemas antibióticos de amplio espectro y se resuelven, siendo muy poco lo que llega a un proceso de drenaje quirúrgico, o sea, abrir para sacar el proceso infeccioso, ¿no? Otro de los trastornos inflamatorios es la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, ¿ya? ¿No? Que son también conocidas como enfermedad de Suska. Se puede dar tanto en hombres como en mujeres. No se olviden que el hombre también tiene mama, pero la mama en el hombre no tiene el grado de madurez o de evolución en relación a la mujer, por lo tanto tiene las mismas estructuras pero no llegando a madurar. Entonces la enfermedad, la metaplasia escamosa puede aparecer tanto en hombres como en mujeres,
¿no? Y es una masa subareolar, o sea, está en la misma areola o debajito de la areola, que recuerda un absceso, en la mayoría de los casos una masa eritematosa, dolorosa, que recuerda un absceso, ¿ya? Y fíjense, no produce o no tiene secreción por el pezón. Está la masa palpable eritematosa subareolar, que recuerda un absceso, pero no produce secreción por el pezón. Este proceso, como es un proceso inflamatorio, puede producir inversión del pezón debido a un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio produce cicatrización, y por lo tanto esa cicatrización va a producir en algún momento formación de colágeno, y eso va a hacer que la piel se retraiga y va a retraer el mismo pezón, ¿no? El 90% de los pacientes está asociado a fumadoras crónicas, y se ha asociado a eso porque se ha visto que estas pacientes que son fumadoras crónicas producen una deficiencia de la vitamina A que se asocia al tabaquismo. Entonces, la mayoría de los pacientes, las pacientes o de los pacientes que tienen esta lesión son fumadores crónicos. El otro proceso inflamatorio es la ectasia ductal, ¿ya? Que, como su nombre lo dice, es una inflamación o dilatación de los conductos galactóferos que van hacia el pezón. Normalmente vemos que no están dilatados los conductos galactóferos y se produce una dilatación de este mismo proceso, de este mismo conducto por algún proceso inflamatorio o tumoral, ¿no? Entonces, lo cual va a producir una masa palpable periareolar alrededor de la areola mamaria, con secreción blanquecina espesa por el mismo pezón, y aparece más frecuente entre los 50 a 60 años. A diferencia de la metaplasia escamosa, este produce secreción por el pezón y puede tener tumoración subareolar. La ectasia ductal produce secreción por el pezón más masa subareolar. Entonces, esa es la diferencia. Puede ser pregunta de examen también, ¿no? Bien. ¿Cómo se ve esto ecográficamente? Vemos los conductos galactóforos, que serían dilataciones marcadas de los mismos, que son dilataciones saculares en toda la área afectada de la región submamaria, ¿no? Entonces, esa ectasia ductal morfológicamente son conductos ectásicos llenos de secreciones espesas, numerosos macrófagos cargados de lípidos que pueden estar en su interior, ¿no? Que posteriormente, como un proceso inflamatorio mediado por algún proceso de citoquina, va a producir algún tipo de fibrosis, va a producir una masa con retracción de la piel y del mismo pezón. Entonces, vemos que normalmente los conductos no se deben palpar, no se deben ver, pero procesos inflamatorios producen dilatación de este conducto, y eso es lo que vemos ecográficamente y determina un aumento de volumen localizado. Y la retracción del pezón es así. Normalmente tenemos que un pezón, ¿no?, tiene proyección externa, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, vamos a tener que ese pezón, en alguna etapa va a haber un pezón plano donde no tiene proyección, y posteriormente se puede invertir llegando a ese nivel por el mismo proceso inflamatorio persistente en el conducto galactófero. Y también existe otro proceso que se llama mastitis granulomatosa, y este es derivado de otros procesos sistémicos como tal, ¿no? Por ejemplo, la granulomatosis generalizada, que es un proceso del cual se forma masa por mismo reacción inmunológica en cualquier parte del cuerpo por reacciones inflamatorias, y se la puede encontrar ya sea en procesos como polivasculitis, que afecta a los grandes y pequeños vasos, enfermedad de sarcoidosis, que es una alteración de proteínas netamente, y procesos como por ejemplo la tuberculosis, que forma fibroma hasta la misma mama. ¿Alguna pregunta sobre las lesiones que acabamos de ver? Bien. Tenía una consulta. En caso de que digamos una infección en la mama, se tendría que, digamos, evitar todo lo que es la lactancia, porque tengo entendido que algunos medicamentos normalmente salen por lo que viene siendo la leche materna. No, que lo que pasa es que usted quiere considere lo siguiente: la mastitis es producida por la lactancia, ¿ya?
independientemente de si le demos o no medicamentos. Sí, la mayoría de los medicamentos secretan por la lactancia. Pero si vemos que es un proceso inflamatorio infeccioso, tenemos que dar antibióticos. Y dentro de los antibióticos que elimina el estreptococo y el estafilococo, hay antibióticos que se puede dar en neonatos. Ya, dentro de ellos amoxicilina más ácido clavulánico, que se da en neonatos. Entonces no va a causarle ningún problema al niño. Porque si yo suspendo la lactancia en niños, lo estoy predisponiendo a dos cosas. Si la mamá no hace caso y no toma sus medicamentos para inhibir totalmente la lactancia, cortársela la lactancia va a hacer que la otra mamá se inflame, va a producir dolor, va a producir aumento de volumen y vamos a tener dos mamás dolorosas. Ahora, si la mamá toma su medicamento con antibióticos, va a mantener la lactancia, va a doler lamentablemente, pero mejor. ¿No? ¿Qué se recomienda? No suspender la lactancia, dar esquema antibiótico que no perjudiquen a la evolución y desarrollo normal del niño y viendo cómo va evolucionando para evitar llegar a cortar, que nadie va a querer tener la mama cortada, ¿no? Porque al final de cuentas, si se llega a cortar, no se hace punto y eso sana horrible, queda una boca tremendamente fea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Y dentro de las lesiones benignas tenemos tres grupos de lesiones benignas, ¿no? Que son los cambios mamarios no proliferativos, la mastopatía proliferativa y la hiperplasia atípica, que son consideradas lesiones benignas en la mama. ¿Ya? Entonces, dentro de ellos, la enfermedad de los cambios mamarios proliferativos o los cambios fibroquísticos, que en términos normales se podría considerar como, o que hace referencia a una mama con bultos o una mama que a la palpación se pueden evidenciar bultos, ¿no? Anatomopatológicamente son lesiones proliferativas que indican indicando que no se asocian al proceso de cáncer. ¿Ya? Entonces vamos a tener una mama con múltiples bultos, con múltiples masas no dolorosas que no están asociadas a procesos tumorales y que son netamente a procesos fibroquísticos que obedecen a causas hormonales, ¿no? Existen tres cambios histológicos, morfológicos principalmente en este tipo de lesiones, que son quiste, fibrosis y adenosis. ¿Qué es un quiste? Es una dilatación del lobulillo, ¿ya? Que forma múltiples quistes pequeños que estos pueden concluir y dar esta imagen. El quiste es un saco líquido, el cual puede contener un líquido claro, puede contener un líquido cero hemático, puede contener un líquido denso, ¿ya? Y eso no es nada más que un quiste, que puede ser debido a procesos traumáticos, puede ser debido a procesos hormonales, a procesos infecciosos que derivó en la formación de un quiste. ¿Ya? Entonces, esos quistes pueden estar en cualquier segmento de la mama, ¿ya? Y van a dar esa formación, y si lo detectamos y lo logramos hacer en ecografía, vamos a ver que tiene los bordes redondos, uniformes, y tiene un contenido anecoico, que esto traduce un líquido claro similar al suero de plano. Y los procesos de fibrosis, ¿no? Estos derivan principalmente de los procesos quísticos. Cuando un quiste que está en la mama se revienta por X cosas, ya sea por trauma, ya sea porque se lo intentó aspirar, estos van a producir o van a liberar lo que tienen contenido al interior, y esto va a hacer que el estroma reaccione con proceso inflamatorio, causando fibrosis e inflamación crónica, lo cual se va a representar principalmente en la mamografía como estas áreas densas con múltiples especulaciones que pueden ser imágenes sospechosas. Ahora podemos verlo también en la misma imagen, pero en una ecografía. A diferencia del anterior, que veíamos bordes bien delimitados, bien definidos, vemos que tenemos una lesión en la cual no hay bordes y en la cual tenemos las áreas que se están infiltrando al mismo estroma mamario, ¿no? Entonces, esa masa